Yo trabajo en el National Latina Institute for Reproductive Health y el enfoque de nosotros es el acceso a la salud desde un marco mucho más amplio de la justicia reproductiva. Tengo una hija de 18 años, un hijo de 14, autista, muy talentoso para dibujar y pintar. Mi esposo es ingeniero de sistemas. Bueno, yo llegué aquí en el 98, después de una crisis bien fuerte que hubo en Colombia. Hubo un intento de secuestro de mi hija, que en esa época tenía como 2 añitos. Y después de eso decidimos que no era seguro. Llegué aquí como todos los inmigrantes, con muchas expectativas, pero también muy asustada. Trabajé en limpieza, he sido niñera, trabajé en un proyecto en el área de Immokalee y me fui enamorando de su gente y de todo lo que pasaba. Mi esposo lo trasladaron para Chicago y empecé a involucrarme en la iglesia, primero con clases para inmigración, para ayudar a la gente a que hiciera sus papeles, y me fui involucrando en amendments, en cambios en políticas locales. Después me mudé para Atlanta, empecé a hacer trabajo de justicia reproductiva. Cuando una mujer conoce bien su cuerpo, conoce bien la anatomía de ese cuerpo, conoce cómo funcionan todos los procesos, el ciclo menstrual, la planificación, todos los procesos para esa mujer son mucho más empoderadores. Nosotros consideramos que una mujer necesita saber quién es para poder dar mucho de ella, no solamente como ser humano, pero como mamá, como esposa, como hija, como hermana. Tiene una voz mucho más fuerte cuando es una activista, y nosotros lo que queremos es que esa mujer aprenda a defender sus propios derechos y sus propias decisiones dentro del espacio de esa comunidad en la que vive. Así que el trabajo más fuerte que nosotros hacemos es eso, educativo, un trabajo muy fuerte educativo, con una proyección a que esa mujer tenga una voz en su comunidad, pero también hacia los legisladores, que ella pueda hacer cambios en esas pólizas que como comunidad o como mujer no le convienen, que muchas veces estamos perdiendo nuestros derechos y no nos damos cuenta, o simplemente no votamos. Tenemos desde cafecitos, que son como one-on-one, que es cuando tenemos conversaciones cortas con mujeres. Tenemos mini lolas, que son entrenamientos más cortos para introducirlas un poco más al trabajo que nosotros hacemos dentro de la comunidad. Hablamos, si supongamos estamos en época de sesión legislativa, normalmente una vez al mes tenemos reunión para hablar de los biles que se están debatiendo, en este caso en la Florida, en Tallahassee, para que ellas puedan preguntar, para que aprendan un poco más de esos biles. Quiero saludar en nuestros estudios en Miami, en vivo y directo, a Diani Alarcón, activista del sur de la Florida, parte de la coalición de inmigrantes de la Florida. Muy buena tarde, Diani, gracias por acompañarnos. El trabajo que hacemos es muy de enseñarle a esa otra mujer que es importante que todo lo que ella aprenda lo comparta con otros, que no es que aprendemos para nosotros solos, es que aprendemos para compartir. Es que si yo soy una mujer fuerte, puedo enseñarle a otra mujer a ser muy fuerte. Por eso, no sé si lo han visto, pero las camisetas de nosotros dicen que somos poderosas. Y la razón por la que dice que somos poderosas es porque eso es lo que queremos que esa mujer entienda y que transmita eso a su comunidad.